Bendiciones para todos los que nos están escuchando. Hoy es lunes, día 9 del mes de octubre, día del obispo San Dionisio, y esperamos que este evangelio sea de gran bendición para todos los que nos están escuchando. Que Dios bendiga a tu familia, tu caminar, tus pensamientos, tus decisiones. Que nos bendiga a cada uno de nosotros en general, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. El evangelio de hoy está tomado según San Lucas, capítulo 10, versículo 37. Leemos la hermosísima palabra de Dios en el nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Se levantó un jurista, un maestro de la ley, y dijo a Jesús para tentarlo: Maestro, ¿qué he de hacer para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Les dijo entonces: bien has respondido, haz esto y vivirá. Pero él, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones que, después de despojarle y darle una paliza, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verlo dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verlo tuvo compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino, y le montó luego sobre su propia cabalgadura. Le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente sacó 2 denarios y se lo dio al posadero, diciendo: cuida de él, y si gasta algo más, te lo pagaré cuando vuelva. ¿Quién de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con un evangelio lleno de ternura, de amor, como toda la palabra de Dios. Dice la palabra que fue un maestro de la ley, un maestro quien tentó a Jesús, haciéndole una pregunta para ver cuál era su respuesta, para ver cómo contestaba. ¿Qué he de hacer para obtener la vida eterna como herencia? ¿Qué tengo que hacer? Nosotros hoy día no pensamos en esa herencia que Dios quiere que tengamos cada uno de nosotros. No nos ponemos a pensar porque nuestras acciones dicen lo contrario. Nuestros proyectos, nuestro caminar, nuestros pensamientos dicen totalmente lo contrario. Vivimos solamente para el día de hoy. Vivimos y nos olvidamos de que hay un mañana. Ese mañana no le está asegurado a nadie. Solo Dios tiene la respuesta de ese mañana. Pero es importante prepararnos hoy para lo que podemos cosechar en el mañana. Si nos preparamos hoy aquí, podremos tener ese mañana, esa vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y lo hermoso aquí es que aquel maestro de la ley le hace esta pregunta al Señor. Y el Señor no fue que le contestó, sino que también le hizo otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Como diciendo: ¿tú qué sabes lo que dice las escrituras? ¿Qué dices según tu propio padecer, según tu propia opinión? ¿Tú qué crees? Y aquel maestro de la ley le respondió: amarás al Señor con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu alma,
con toda tu fuerza, con toda tu mente, y al prójimo como a ti mismo. Me imagino que el Señor le había dicho, bravo, bien, te sabe lo que dice las Escrituras, lo estás poniendo en práctica, ¿eh? ¿Tú crees que es eso? Eso está muy bien. Por eso le dice, bien has respondido, ¿eh? Bien, tú querías preguntar, pues tú sabes la respuesta. Pero él, maestro de la ley, no se conformó. Quería de alguna manera ver cómo le sacaba un propósito a aquello, es decir, llevarlo a estancarlo, a ver qué respondía. Y viene, después que le dice el Señor, a esto y vivirá, viene queriendo justificarse y entonces con otra pregunta más. Otra pregunta, otro bombardeo hacia Jesús. ¿Y quién es mi prójimo? Porque sí, eso dice la palabra, pero ¿quién es el prójimo? Pero Jesús tampoco le contesta, sino que viene con otra pregunta más. Y por eso le pone esta narración que acabamos de escuchar. Bajaba un hombre, wow, de Jericó, de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones. Es decir, como el hombre bajaba de Jericó, de Jerusalén a Jericó, ese camino de Jerusalén a Jericó, esos 29 kilómetros, eran muy peligrosos. De por sí le llamaban camino de sangre, porque era un lugar solitario, era un lugar donde había muchas curvas, donde había muchas cuevas, mucha manera de cómo esconderse los pillos para hacer sus maldades, para atracar, para matar, para secuestrar, es decir, no secuestrar, sino eh, quitarle sus posesiones a la persona que pasaran por allí. De por sí Jericó era una ciudad de mucha criminalidad, le llamaban inclusive la fragancia del pecado, imagínese usted, por toda la maldad, la idolatría que había allí. Entonces bajaba un hombre por allí y cayó en manos de los rateros, que hicieron triza de él, como decimos un buen dominicano. Lo agolpearon, lo despojaron de todo su caudal que llevaría, ¿eh? Y lo dejaron inclusive medio muerto el hombre. Pero Jesús sigue diciendo que pasaba por aquel camino un sacerdote. Y el sacerdote venía del templo, porque en Jerusalén era que estaba el templo para adorarle, para trabajar como sacerdote. Y bajaba del templo para llegar a Jericó. Entonces, mira qué pasa. Vio a aquel hombre medio muerto allí, tendido en el camino. Lo vio y dio un rodeo. Y entonces también bajaba por aquel camino un levita, que también lo vio y dio otro rodeo. Y no hizo nada para ayudar a aquel hombre. Recordemos que tanto el sacerdote como el levita trabajaban en el templo. Y si ellos bajaban de Jerusalén a Jericó era porque ya habían hecho su labor en el templo. Porque en aquel tiempo se creía que tocar a una persona muerta o herida, sangrante, pues ya, solamente con el hecho de tocarlo, nos dice las escrituras en Levítico y en varios sitios más, pues iba a ser, es decir, contra la ley, es decir, iba a quedar impuro. Esa es la palabra, iba a quedar impuro por durante todo el día, iba a tener que lavar sus ropas, apartarse de su familia y todo esto. Pero mira esto, ya ellos habían hecho la labor, ya habían estado en Jericó en el templo, ellos bajaban posiblemente para sus casas, mas sin embargo vieron el herido y no hicieron nada para ayudarlo, ¿eh? Pero sigue diciendo la palabra que también pasó por allí un samaritano. Pasó por aquel camino
Y al ver a aquel hombre tirado, medio muerto, sangrante, aún sin conocerlo, aún sin ser compañero de él, o sin ser familia, lo que sea, pero tuvo compasión de aquel hombre. Tuvo compasión, tuvo misericordia. Dice que se acercó, le vendó las heridas, le echó aceite y vino, lo cuidó como si fuera su propia familia, lo montó en su cabalgadura y lo llevó a un sitio más seguro, a una posada, donde aquel hombre cuidó de él. Jesús lo que está haciendo una comparación para que veamos que no todo lo que brilla es oro. Si un sacerdote y un levita que se saben las escrituras, que trabajan para el templo, que supuestamente tienen amor por todo el mundo porque hacen la labor que a Dios le agrada, que deberían hacer la labor que a Dios le agrada, que se saben las escrituras, que debería amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo, y deberían haber ayudado y colaborado a aquel hombre, porque ya ellos no iban al templo, habían hecho sus ofrendas y su trabajo en el templo, mas sin embargo no hicieron nada. Mas no habla las escrituras de un hombre que tuvo compasión, de un samaritano que, que hizo todo lo que estaba a su alcance por ayudar a aquel hombre. Curó, limpió, se llevó a aquel hombre, aún sabiendo que caía en impureza, pero no le importó porque era su prójimo. Se lo llevó a un sitio más tranquilo, donde él pudiera descansar y aliviar sus heridas, a una posada. Cuidó de él, dejó su trabajo, lo que tenía pendiente hacer, por cuidar de aquel hombre. Y más al día siguiente, aún así pagó al posadero para que siguiera cuidando a aquel hombre en lo que él regresaba. Entonces viene la pregunta, estamos hablando de un samaritano, de una persona que supuestamente los judíos eran las personas que más amaban a Dios y hacían las cosas para agradar a Dios. Aquí hablamos de un samaritano. Samaria tenía no sé cuántos ídolos y formas diferentes y se creían hechiceros y todo esto. Es decir, hace la comparación de lo que el mundo dice, esto no sirve, es que Dios lo utiliza para bendecirnos a cada uno de nosotros. Nos pone un ejemplo de un samaritano, cuando anteriormente puso el ejemplo de lo que era el levita y el sacerdote, que eran judíos y cómo actuaron. Así que no porque tú veas que aquel está en el templo 7 días a la semana, significa que esté haciendo las cosas como a Dios le agrada. Hay que hacerla de corazón. Por eso dice la palabra que aquel hombre, me imagino que habrá quedado con la boca abierta cuando Jesús le dijo, ¿quién tú crees que de los tres fue el prójimo? De aquel hombre que cayó en manos de los ladrones, ¿quién tú crees que actuó con misericordia? Y el hombre le dijo, el que actuó con misericordia fue el que la practicó. Es decir, el que tomó a aquel hombre, lo vendó, lo curó y lo llevó a un posadero. El que actuó, el que practicó la misericordia, el que tuvo compasión de aquel herido. Jesús le dice, vete y haz tú lo mismo. Es el momento de cada uno de nosotros de actuar y tener el amor por el prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Es la persona que está más cerca de ti. Es aquella necesitada. Es aquella que necesita un apretón de brazo, de mano. Que necesita unas palabras de aliento, que necesita quizás que le ayudemos en un trabajo, que necesita quizás que le demos un pedazo de pan, que le demos una de nuestras ropas, no la más vieja, sino la más nueva. Que ayudemos, que tendamos la mano. Ese es nuestro prójimo. Y Dios nos manda hoy a hacer lo mismo, pero en diferentes oportunidades, diferente manera. Pero saciar a aquel necesitado. Extiende la mano con compasión. Vamos a ponernos en el zapato del otro para poder entender la situación de aquel necesitado. Es tiempo de actuar.
Es tiempo de decirle al Señor: yo también quiero hacer la obra. Enséñame, guíame, bendíceme. Padre Celestial, derrama de tu gracia, de tu óleo, de tu presencia y bendícenos para poder actuar con compasión en el momento y en el lugar preciso. Ayúdanos a amarte a ti sobre todas las cosas, a vida y por haber, y poder amar al prójimo como a nosotros mismos, en el dulce y bello nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor.